Bueno, mi punto a desarrollar es el documento público. Podemos decir que es un documento. El documento es un símbolo, imágenes explicadoras que se dan por los pensamientos humanos. ¿Con el propósito qué? Con el propósito de dar actos y relaciones jurídicas que se dan de consecuencias por sí mismas. Entonces, en los documentos hay algunas generalidades que dan un autor. Dice que desde el principio del siglo aceptó una virtud del término del documento, que era todo, lo que sea una representación del pensamiento, aunque no sea por escrito, y aún más una representación de cualquiera. Esto significa que una fotografía, una grabación, una filme puede ser considerada un documento. Chovera. También le da una connotación amplísima, que todo es idóneo para la manifestación del pensamiento, que es una definición de la anterior. Entonces diríamos que es el documento público. El documento público es toda autorización que se da por un funcionario público para dar la fe por sí misma, con el propósito de garantizar los actos y relaciones jurídicas del documento. En el artículo 1557 del Código Civil nos dice que un juez, un funcionario público, cualquier persona puede darle autenticidad al documento. En el registro civil podríamos dar un ejemplo, las anulaciones que se pueden dar en el matrimonio. Para evitar esas anulaciones del matrimonio. En el documento se dan unos elementos. El elemento del documento se da la existencia material. La existencia material es la que va a valorar el juez, que puede ser corporal. Ejemplo, el mueble. En el contenido es todo aquello que va a contener el documento. La forma de la representación. La forma de la representación es la que se va a dar a través de un disco, a través de un documento, el cual no lo excluye de que sea emitido en el proceso. La autoría es aquella que se da por el autor. La data es la manifestación o el lugar donde se va a realizar el documento. La naturaleza jurídica es la que se da extraprocesal. También tenemos una función. La función perpetuadora es la que se da por el registro histórico. La de carácter probatorio y procesal. La de carácter probatorio y procesal es la que se va a dar a través del tiempo y va a dar unos hechos pretéritos y van a ser en el presente del proceso. La autenticadora y garantizadora. La autenticadora y garantizadora es la que donde se va a autenticar y se va a garantizar en el proceso. También decimos, el objeto es constitutivo, es porque se constituye de un hecho declarativo, ¿no? Igual que el declarativo. Simplemente narrativo es el que se da en la imaginación o en una narración. La representación no declarativa. La representación no declarativa es la que no da una autenticidad, pero se da de una forma humana o social, por ejemplo, un cuadro o una película. La declaración de puro derecho. La declaración de puro derecho se da en los negocios o contratos. Pero también podemos decir que en el constitutivo también nos habla de que es cuando se da una declaración y se registra. Que por ejemplo se puede dar la confesión y el testimonio. También tenemos una diferencia. La diferencia del documento público y privado. En el documento público es imprescindible para los procedimientos ejecutivos. También se da otra, que la impugnación del documento público la hace mediante un procedimiento. Y la falsedad que se hace por vía ejecutiva o principal. El documento público tiene valor probatorio por sí mismo. También en el documento privado, las diferencias que se da entre uno y otro en el privado. Mientras que el documento privado no tiene carácter o alcance. El documento privado se puede desconocer no obstante de la tacha o falsedad. El documento privado carece de aquel valor y se prueba su autenticidad mediante el reconocimiento expreso presunto de las partes y que de cualquiera se dé por medio probatorio. En el documento público se da una forma, que son la forma
judicial es la que se da a través de un juez. La registral es la que se registra, que lo pide la ley de registro. Y la notarial es la que se da por la ley también, y que es donde se notaría el documento para que pueda dar una autenticidad también. En el documento podríamos hablar también que es de documento público. ¿Por qué? Porque también se da por unos funcionarios donde esté la investidura.